Holi, yo soy Nayara, pero podéis llamarme Nay. Bueno, hoy es 6 de agosto, hoy es el 195 aniversario de la independencia de Bolivia y por tanto os voy a traer un vídeo en el que voy a hablar de ese hecho. Primero que tengo que deciros es que yo no soy historiadora, sí que es verdad que me gusta mucho la historia, pero no lo soy. De todas maneras voy a tener el máximo rigor posible a la hora de aportar los datos. Lo segundo que quiero deciros es que obviamente voy a resumiros en un vídeo muy corto algo que pasó que fue muy largo y donde hubo muchos acontecimientos, y si queréis que en un futuro haga vídeos ahondando en algunas cuestiones de las que traten en este vídeo, me lo podéis decir. Para la gente que se haya quedado en la historia que nos enseñan en primaria, en el colegio, de que América fue descubierta, de que no había nada, de que era el nuevo mundo y estaba vacío, o que había gente pero eran tontitos que no sabían nada, no, olvidaos de eso, o sea, sacaos eso de la cabeza. Fuera, eso nos lo enseñan en España, en los colegios, pero hay que ser un poco más analítico y hay que ir un poco más allá en toda esta cuestión. Para ello vamos a remontarnos hace muchísimos años, concretamente en el siglo XII-X antes de Cristo, para que os hagáis una idea. Fue de donde se data de las primeras poblaciones en el país, concretamente en el yacimiento de Vizcachani, es donde se encontraron. Y se cree que fueron principalmente dos culturas, la cultura Hualcarani por un lugar y la cultura Chiripa por otro lugar. Estas culturas fueron muy importantes, pero posteriormente se fueron perdiendo y fue el Imperio Tihuanacota el que adoptó todos estos territorios. Tiahuanaco lo conoceréis, de hecho, bueno, en La Paz quedan muchos resquejes de este imperio, fue muy importante, pero lamentablemente también cayó y bueno, se fueron desintegrando en los distintos reinos aymaras, que esto ya os sonará un poco más. Para que os hagáis una idea, el Imperio Tihuanacota fue uno de los que más ha sobrevivido y de los más potentes en la historia de toda América. Data desde el año aproximadamente 1580 a.C. hasta el año 1187 después de Cristo. O sea, imaginaos cuantísimos siglos duró este imperio en esta zona, aunque ya aproximadamente, pues como digo, sobre el 1200 cayó otra vez y estos territorios fueron tomados a manos del Imperio Inca, que este pues lo conoceréis mucho mejor. Y a pesar de su poca duración, porque simplemente fue desde el 1200 hasta el 1535, que fue cuando cayó por los colonizadores españoles, hasta el día de hoy es uno de los que data de mayor expansión de toda esta zona. Por aquí os voy a poner un mapa. Y tuvo muchísima importancia. A mí, bueno, es un tema que me interesa muchísimo. Si queréis, en un vídeo puedo profundizar en toda la historia precolombina o incluso puedo profundizar más en la historia incaica, porque creo que es un imperio digno de estudio. Como digo, en el 1535 llega Francisco Pizarro, llegan todas sus tropas y cae a manos de los españoles, y por orden del rey se crean dos gobernaciones, la gobernación de Castilla y la gobernación de Nueva Toledo, para que os hagáis una idea. La de Castilla estaba gobernada por Francisco Pizarro y la de Nueva Toledo estaba gobernada por Diego de Almagro. Entre ellas tenían bastantes rivalidades de intereses y bueno, Diego de Almagro fue asesinado, tenían varias peleas entre ellos. Así que finalmente en el 1559 decidió sustituirse todo esto por el Virreinato de Perú, que duró muchas décadas, y lo que es la zona de Bolivia a día de hoy pasó a ser la Audiencia de Charcas, es como se llamó. Dentro de esto pues se crearon las intendencias, la Intendencia de Potosí, la Intendencia de Cochabamba, etcétera, lo cual pues como veis después iría dando una idea de lo que iba a ser Bolivia como país y lo que iba a estructurar el mapa, ¿no?, a día de hoy. Esto duró hasta concretamente el año 1776, donde se crea el Virreinato del Río de la Plata y esta zona de Charcas pasa a pertenecer a esta otra zona. Más o menos tenéis este mapa mental, Virreinato de Perú, Virreinato del Río de la Plata, porque es lo principal y donde nos vamos a ubicar en toda la independencia. Aproximadamente a finales del 1700, esta década es cuando la gente empieza a estar más harta. ¿Y cuáles son las razones por las que la gente ya estaba cansada de todo esto? Bueno, principalmente la independencia de Estados Unidos, por geográficamente la cercanía, fue uno de los que más influyó a la hora de independizar muchos otros países. La Revolución Francesa también fue otra de las razones principales, ya que vieron que el pueblo podía pasar a tener el poder de algún modo.
Y las guerras napoleónicas y la debilidad de España también fue otra cosa muy importante. ¿Por qué? Me diréis, bueno, no se puede entender la historia de América sin la historia de Europa. En ese momento Napoleón, bueno, básicamente llamó al rey Fernando VII y le dijo: oye Fer, voy a pasar con las tropas por España para invadir Portugal, ¿te parece bien? Ay, sí, claro, no te preocupes, tú pasa tranquilo, te dejamos campo libre. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que Napoleón decidió invadir España. Es que también, bueno, él era muy buen estratega militar, pero creo que hay que tener un poquito dos dedos de frente y parece que este rey no los tenía, no sé. Entonces, lo que digo, invadió todo lo que es España, algunas zonas, y obligó a abdicar incluso y puso a su hermano José Bonaparte como rey de España durante ese periodo. Entonces, la gente en toda la zona de América Latina tenía un poco de esas dudas de qué va a pasar ahora con nosotros, de si tenemos que seguir perteneciendo, tenemos que dejar de pertenecer. Eso fue una de las razones que llevó a la independencia, porque si no hubiera habido esta debilidad en toda España, probablemente las cosas habrían sido muy distintas. No lo sé, pero yo creo que habría sido muy diferente. Otra de las razones muy importantes fue el sometimiento en la mina, principalmente, que había por parte de los colonos hacia la población indígena. Si queréis, en un vídeo puedo ahondar mucho sobre el tema de la mina, sobre el tema de Potosí, incluso a día de hoy, como ya os comenté en otro vídeo. Pero básicamente les hacían trabajar muchísimo de sol a sol, con unas condiciones nefastas, moría muchísima gente. Y por aquel entonces, en 1800, ya comenzaba la pérdida de mineral. Hasta la fecha había sido principalmente oro y plata, pero obviamente el ferro no es infinito y no iba a dar infinito mineral. Entonces, de algún modo, ya se estaban comenzando a cansar. Y por ello, uno de los primeros sublevados que hubo en el año aproximadamente 1780 fue Tupac Katari y su mujer Bartolina Sisa. Tomando como idea a Tupac Amaru, que también había sido un líder muy importante, ellos decidieron dar el primer golpe y sublevarse de algún modo, diciendo que no, que ellos querían recoger lo que era suyo, su tierra, y que estaban hartos ya de toda esta explotación a la que habían sido sometidos. Lamentablemente fueron asesinados los dos y toda esta gente que se sublevó junto a ellos, porque eran muchos adeptos los que tenían, también fueron asesinados, pero de algún modo abrieron el camino a esa revolución posterior, ¿no?, con todo lo que ocurrió. Y es así como en el año 1809, recordad este año porque fue muy importante, hubo dos revoluciones. La primera, la de Chuquisaca, posteriormente Sucre, y la segunda, la de La Paz. La de Chuquisaca, la gente, bueno, estaba un poco confusa por toda la situación, pero lo que decían es que, vale, vamos a jurar lealtad al rey, porque el rey en ese momento estaba exiliado, pero sin embargo seguía habiendo las juntas de Castilla. Ellos decían que querían jurar lealtad al rey, pero no a estas juntas. Y la de La Paz, en ese mismo año, era una revolución que decía: nosotros no vamos a jurar lealtad ni al rey ni a las juntas, somos independientes, tenemos autonomía y podemos gobernarnos por nosotros solos. Entonces estas fueron las más importantes, casualmente las dos se dieron en ese año, y casualmente pues las dos fueron un tanto fallidas, digámoslo. Fueron asesinados los principales líderes, pero también fueron muy importantes porque dieron comienzo a la guerra de independencia en el país. Esta guerra es considerada una de las más difíciles y una de las más importantes de toda América, porque Bolivia fue el último país en independizarse y daba comienzo toda esta guerra, donde se habían quedado un montón de guerrillas, donde había un montón de gente que estaba completamente disconforme, y donde Simón Bolívar, este personaje tan importante, del cual no voy a ahondar mucho en este vídeo, pero si queréis puedo hacer otro vídeo hablando concretamente de él, porque creo que es una figura muy importante. Él ya llevaba planeando este ataque durante muchos años, había viajado por Europa, había conseguido liberar Colombia, Venezuela y Panamá. Por lo tanto, él era un estratega muy bueno y tenía una base muy buena. Entonces fue en la batalla de Junín donde consiguió derrotar al ejército realista. Pero si hablamos de Bolívar, también tenemos que hablar del mariscal José Antonio de Sucre, el cual fue completamente indispensable para toda esta revolución, ya que en la batalla de Ayacucho consiguió dar el último golpe mandado por Bolívar, donde ya había derrotado absolutamente a todo el ejército español, a todo el ejército real. En este momento Sucre quiso proponer una asamblea para todo el pueblo boliviano, y en esta asamblea les daba tres opciones. La primera, pertenecer a Perú; la segunda, pertenecer a Argentina; y la tercera, ser un país completamente independiente.
Obviamente ya sabéis cuál fue la decisión, ser un país independiente, a pesar de que, bueno, la idea que tenía Simón Bolívar era más o menos la de crear como una especie de Estados Unidos de América Latina, algo así, no con ese nombre, un gran país. Él era de los que abogaba por unir en vez de por ir dividiendo cada país, quería crear una gran nación y una gran patria, pero bueno, finalmente fue esto lo que decidió el pueblo. Por supuesto hay que respetar esta autodeterminación en un momento tan crucial como fue ese. Y en ese momento, el 6 de agosto de 1825, fue cuando pasó a llamarse República de Bolívar, en honor, obviamente, a Simón, y después se cambiaría el nombre a lo que es la actual Bolivia. Esa ha sido la historia de la independencia. He intentado resumir muchísimo todo este contenido, pero creo que han quedado claros los aspectos más importantes. Cualquier duda que tengáis, por favor, me lo dejáis en los comentarios, yo intentaré resolverosla. Como os digo, yo no soy historiadora, pero sí que tengo bastante conocimiento, incluso sigo formándome, leyendo. A mí me encanta mucho el tema de la historia precolombina y el tema de la historia contemporánea en América Latina, me parece muy importante y creo que es vital para entender todo esto. Así que espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros a mi canal, por favor, que ya somos más de 300, muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo con un tema un poquito más ligero. ¡Chao!